Buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Puesto de pies, vamos a entregar este tiempo en las manos de Dios para que nosotros podamos honrarle y así aprovechar el tiempo alabándolo y también escuchando su mensaje esta tarde. Gracias, Señor, porque eres bueno, Señor. Gracias por que nos permites estar en tu casa nuevamente. Ahora, Señor, queremos depositar nuestro corazón ante ti, Señor, abriendo nuestra mente, que nosotros podamos recibir tu mensaje esta tarde, Señor. Que podamos regocijarnos juntos cantando las alabanzas y así ser llenos de ti, Señor. En nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a entonar estas alabanzas que hemos preparado para adorarle. Vamos a cantar esta que dice que Él es un Dios inagotable, ¿verdad? Lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste, sin dudar escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. Oh, dame de tu amor, fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor. El ancho y la profundidad de tu inagotable amor.
sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor, nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor. Bienvenidos, hermanos. Pues nos da gusto que nos estén acompañando otro domingo más, ¿verdad? Dios es bueno. Hay que darle gracias al Señor que nos dio la fuerza para sacar esta semana, ¿verdad? Y para poder acabar para darnos las fuerzas para acabarlo en nuestro trabajo y poder estar aquí de pie, ¿eh? Y los que por razones médicas o razones que no pudieron venir, hay que estar orando por nuestros hermanos para que se levanten y agarren esa fuerza y puedan estar aquí en la casa del Señor. Y les digo, nos gozamos con ustedes y nos da gusto que estén aquí acompañándonos. Y les voy a dar un minutito para que se saluden y ya saludándose, díganse: Dios te ama, ¿verdad? Dios te ama y no te suelta. Así debe ser, hermano, gozarnos, ¿verdad? Como hermanos, convivir, poder apoyarnos unos a otros. Venir a casa de nuestro Señor para el que venga cargado, dejarle esas cargas a Él. Él pelea tus batallas. Él es el que nos da esa fortaleza para salir adelante día a día. Y toda la gloria a Él. Tenemos unos anuncios que queremos dar, como todos los domingos, ¿verdad? Tenemos varias actividades que los exhortamos, los invitamos con amor, los invitamos que vayan a esos eventos, son de mucha bendición. Ahí aprende uno aprende más porque puede preguntar si no entendió un poco de lo que se está predicando, lo que se está diciendo, ahí puede preguntar, ¿verdad? Entonces aprendemos juntos, aprendemos la palabra juntos, nos gozamos en el Señor y oramos por los que están necesitados también, ¿verdad? Porque pues así debemos de ser como hijos de Dios, ¿verdad? Hermanos en Cristo, orar unos por otros. El primer anuncio que tengo son para las mujeres de 18 años para arriba. Tenemos un Bible Study este domingo a las 5 p.m., a las 5:30 en el estudio donde se juntan los jóvenes, que es aquí en la iglesia. También las mujeres de oración el viernes 14 a las 7 p.m. También nos vamos a juntar aquí, se van a juntar aquí en la iglesia, ¿verdad? En donde se juntan los jóvenes. Y los jóvenes van a tener el coffee chat, ¿verdad? Youth Coffee Chat, martes 18 a las 7:30 en Starbucks. Para más información, si pueden a comunicarse con Juan Pablo o Tori, para que les digan a cuál Starbucks vamos a estar, ¿verdad? Pasar un tiempo de oración y un tiempo de convivencia. Y son todos los anuncios. Vamos a seguir alabando a nuestro Señor, ¿verdad? Como se merece, ¿verdad? Toda la gloria a Él. Pues en pie nuevamente, vamos a entonar esta alabanza al gran Yo Soy, recordando la historia de María y Marta, ¿verdad? Que Marta estaba afanada, ¿verdad? Haciendo los quehaceres y toda estresada Marta, pero María estaba a los pies de Jesús escuchándolo hablar, y dice la Biblia que ella escogió la mejor parte. Entonces, ese gran Yo Soy que María adoraba es el mismo Dios que nosotros adoramos hoy.
Vamos a cantar esta alabanza diciéndole que yo me quiero acercar a ti, Señor. Quiero acercar y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy. A tu lado está el mundo amar, el oscuro odiar, el valle de huesos he de revivir, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, comparable,
adoramos a ese Dios vivo, ¿verdad? Ese Dios que se merece la honra y la gloria, ¿verdad? Por los siglos de los siglos. Seguimos alabando a nuestro Dios. Cuando estamos en la presencia de Dios, nos sentimos seguros, ¿verdad? Porque nuestro Dios está con nosotros. Amén. Be still, there is a healer. His love is deeper than the sea. His mercy is unfailing. His arms a fortress for the weak. Let faith arise. Let faith arise. I lift my hands to believe again. You are my refuge. You are
nuestra esperanza está en Jesús, ¿verdad? Esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es ¿cuánto lo creen? En su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la Fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores.
Doy gracias a Dios por su vida. Muy buenas tardes. Gracias por estar en el santuario del Señor, en su templo, la iglesia de Cristo. Déjame decirte que ayer tuvimos una reunión muy hermosa, una reunión donde estudiamos la palabra de Dios, que es viva y es eficaz, el manual que Dios dejó para tu vida. Y varones esforzados y valientes, leíamos la palabra en 1 Timoteo 4:1, y donde me sorprende todavía como siervo de Dios y que escudriño la palabra, la voz de Dios me sigue sorprendiendo. Cuando dice la Escritura que en los postreros tiempos, en los últimos días, va a haber doctrina de demonios. ¡Wow! Pastor, qué duro. Sí, pero no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Dios a través de su palabra. Y mis hermanos, entre más pasa el tiempo, la venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca. Y va a haber espíritus engañadores, engañando a hombres que prediquen doctrinas de demonios. Y lo triste que esos lugares van a estar llenos. Pero usted y yo hacemos bien en estar atentos a la palabra profética más segura. Es la voz de Dios. Aquí no hay falla. Duda y pon en duda cuando te empiecen a enseñar algo de hombres. Pero cuando te enseñan la palabra de Dios, no dudes de Dios, es el que te formó. Y enseñaba el hermano Santiago que dice, en mi punto de vista, decía el que exponía la palabra de Dios, el hermano Santiago, el Señor Jesús está cerca. Yo estoy de acuerdo, pero para Dios un día puede ser como 1000 años y 1000 años como un día. Por lo tanto, tenemos que hacer lo que la Escritura dice. Qué bueno que está el día de hoy aquí. Y precisamente hoy vamos a hablar sobre el libro de los Hebreos. Y se le exhortaba a la iglesia de Cristo en el primer siglo no dejar de congregarse, como muchos tienen por costumbre. Mire, le voy a decir una realidad. Seguir el mal ejemplo es bien fácil. Te invitan a algo malo y la gente va. Pero te invitan a algo bueno y es difícil a veces asistir. Y aún así a la iglesia de Cristo, ya se le estaba diciendo a la iglesia de Cristo, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Más cuando vemos que aquel día se acerca. ¿Cuál día? La venida de Jesucristo. Cuando usted viene a escuchar la palabra de Dios, en primer lugar viene a adorar a Dios. Y en segundo lugar se viene a alimentar espiritualmente. Entonces, muy buenas tardes, querida iglesia Bethesda, y los que nos visitan, bienvenidos. Y vamos a la palabra de Dios. Los niños pueden ir a sus clases y nosotros vamos a la palabra de Dios, al libro de los Hebreos, la carta de los Hebreos que se encuentra en el Nuevo Testamento, uno de los últimos libros, Hebreos capítulo 4, versículos 8 al 12. En cuanto lo tenga, se pone de pie en reverencia a la palabra de Dios y vamos a darle lectura. Libro a los Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos 8 al 12. Dice la palabra de Dios de esta manera: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. 11. Procuremos, escuche la palabra de Dios, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios que es viva. Padre, gracias porque eres bueno. ¿Quién es el hombre? ¿Quién somos nosotros? Solamente tu creación, para que nos ames con un amor profundo, y nos has dejado la dirección que tú quieres de nosotros. Nos has dejado estipulada tu voluntad en tu palabra. Perdónanos, Padre, porque muchas veces hacemos más caso a doctrinas de hombres, a tradiciones de hombres, que a tu palabra, que ella misma expresa que es viva y es eficaz. Pero aquí está un pueblo que te ama, la iglesia de Cristo, por la cual un día tú vienes, que está atenta a tu palabra. Prepara nuestros oídos espirituales. Oh Espíritu Santo, haz la obra en nosotros y fuera de aquellos que no te conocen. Gracias porque eres bueno.
En tu nombre santo oramos, en Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. A través del lenguaje oral y escrito, usted puede expresar sus sentimientos, sus emociones, usted puede expresar su voluntad. A través de algo escrito, a través de algo oral, usted puede expresar lo que está sintiendo, lo que quiere. Pues déjeme decirle que a través del lenguaje escrito, primero fue oral y ya después ahora tenemos escrito, aquí Dios ha revelado cuál es la voluntad de Él hacia la creación y hacia sus hijos, después que pasamos a ser hijos de Dios. Aquí está revelado en la Escritura cuál es la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable. Aquí está el camino que el hombre debe de seguir. No tradiciones de humanos, no doctrinas humanas, sino que Dios se ha revelado al ser humano dejando 66 libros bien estipulados cuál es su voluntad. 39 que conocemos en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, después de Cristo. Entonces aquí está. Pero lo interesante es que el día de hoy se enseñan tantas doctrinas humanas, religiones humanas, costumbres humanas, y muchos están siguiendo esa corriente. Y la palabra de Dios en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, tipifica claramente que esas doctrinas son doctrinas de seres humanos. Pero quien viene a hacer todo este movimiento es alguien que no te ama. Los demonios, las huestes de maldad, espíritus engañadores. Por eso la palabra de Dios la marca, la tipifica como doctrina de demonios. Se oye fuerte, pero es la verdad, es la realidad. Y por consiguiente, hace años atrás, hace siglos atrás, un hombre, el 31 de octubre de 1517, un hombre cansado de escuchar la doctrina de seres humanos, y no era cualquier hombre, fue un hombre que Dios permitió que se preparara secularmente. Este hombre en su carrera secular, en su carrera estudiantil, en su graduación, era un abogado. Era un licenciado en Derecho, conocía la ley jurídica. Por consiguiente, cuando este hombre llega y empieza a leer la Escritura, la palabra de Dios, Dios ya le había preparado de una manera razonal, inteligente, pero sobre todo espiritualmente, para que él pudiera discernir lo que es la palabra viva y eficaz. Y se empieza a hacer un movimiento. Y este hombre es Martín Lutero. El 31 de octubre de 1517 pega 95 tesis en el Palacio de Wittenberg, yendo en contra de las religiones humanas, yendo en contra de la tradición humana. ¿Y sabe por qué? No lo hizo por rebeldía. Porque este hombre se dio cuenta que nada podía saciar su alma y su espíritu. Hasta que encontró la palabra de Dios. Cuando él lee en la carta a los romanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, él encontró descanso en su alma. Y así debería de ser cuando tú encuentras el agua viva, la palabra de Dios, aquella que no te ha librado de aflicciones. Vamos a pasar pruebas, pero aún en la prueba Dios te da paz. En la tormenta Jesucristo es Rey. ¿Cómo es posible que estás así, pasando por dificultades y pruebas? Es la paz de Cristo. Y ese hombre no la encontraba hasta que se le permitió leer la Santa Biblia. Y escribe cinco sola escritura. Lo que vamos a ver solamente en la Escritura, sola fide, solamente por la fe, sola gratia. Solamente por la gracia, solos de Cristo, solamente Cristo, solis de gloria, solamente a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu, la gloria. 5 solas fundamentadas en la palabra de Dios. Así debe de ser. Así debe de ser. Entonces el día de hoy vamos a ver la primera sola escritura. Cuando vamos a la palabra de Dios, nosotros nos vamos a dar cuenta que tenemos la palabra profética más segura, que tenemos todo lo necesario para que el ser humano esté preparado para toda buena obra. Es suficiente la palabra de Dios revelada. Ahí está el plan de Dios y ahí está su voluntad. Dice el versículo número 8 de esta tarde, dice la palabra de Dios en el 8. Porque
porque si Josué le hubiera dado el reposo, no habría después de otro día. Me quiero explicar y póngame atención, por favor. Hay textos que el día de ayer comentábamos, hay textos que usted puede ir a la palabra de Dios y son textos bien sencillos, versículos bien sencillos. Por ejemplo, cuando usted va a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, a todos los que le recibieron, los que lo aceptaron, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y está hablando de Jesucristo. Dice, pues uno entiende, si yo acepto a Jesucristo, su muerte, su obra, si yo lo acepto, dice la palabra de Dios, que me da potestad de ser hijo de Dios. Eso está claro, ¿verdad? Pero cuando entramos a este texto, habla de Josué, un hombre que vivió hace miles de años atrás. Entonces, ¿a qué se está refiriendo el libro del Nuevo Testamento, hablando de un libro del Antiguo Testamento que tiene el nombre de Josué? Déjame explicarle el contexto rápidamente. Se hace una analogía, se va a hacer una comparación del reposo que iba a tener la nación de Israel. Recordemos que Israel estaba en esclavitud en un momento en el imperio egipcio y Dios lo iba a sacar de esclavitud y lo iba a poner en una tierra que fluye leche y miel. Ahí van a tener un reposo, un descanso. Una aplicación rápida, fuera de esto, es como si usted y yo no tenemos una casita y andamos rentando de lugar en lugar, y hasta que Dios nos da nuestra propiedad y ya hasta la acabamos de pagar, decimos, Señor, gracias, aquí puedo descansar. Así la nación de Israel no tenía su tierra y dice, vas a entrar a este reposo, a este descanso, cuando tengas tu tierra, y cada tribu se le reparta su tierra. Bueno, no a cada tribu, 11 tribus tenían su tierra y la tribu de Leví no tenía tierra, pero los demás debían ofrendar para que la tribu de Leví viviera. Pero el punto es que Israel iba a tener descanso hasta que entrara a esa tierra, a ese reposo. De eso habla el contexto de Hebreos. Habla de los padres. Recordemos que no entraron todos a la tierra prometida. Esa generación murió en el desierto porque desobedeció a Dios. Es muy importante esto. Cuando van en el desierto, el camino era corto a la tierra prometida, pero duraron 40 años en el desierto. ¿Sabe por qué? Por desobediencia. Muchas veces como hijos de Dios somos desobedientes y no adquirimos su bendición porque no obedecemos. Y duraron 40 años. Entonces aquí ya estamos en el Nuevo Testamento bajo la gracia. ¿A qué se está refiriendo? Que usted y yo y el pueblo de Dios va a entrar a otro reposo. Y esto solamente es a través de Jesucristo. Entonces el contexto está hablando de que Josué no los llevó al reposo total. Ahorita me voy a explicar en eso, pero está hablando de un reposo. ¿Qué reposo? Que cuando Israel entrara a su tierra, a la tierra que tiene ahorita la nación de Israel, iban a estar como diciendo, esta es nuestra tierra. Este es nuestro país, esta es nuestra bandera, esta es nuestra identidad, esta es nuestra cultura. Se siente bien, ¿verdad? Se siente bien. Entonces, está hablando de ese reposo, pero se va a hacer una comparación del reposo que iba a tener el pueblo de Israel, la nación de Israel, al entrar a la tierra prometida, con el reposo que Cristo puede traer a tu vida. Así que póngame atención ahí, ¿verdad? Entonces no entran todos a la tierra prometida. Esa generación muere, solamente 2, Josué y Caleb, entran a la tierra prometida de la generación anterior. Y la nueva generación adquiere la bendición. Pero no entraron porque Dios es malo. Dios siempre es bueno. Nosotros somos desobedientes. Desobedecieron en el huerto del Edén. Y ya les enseñé que aún construyeron becerros y empezaron a adorar a las imágenes en vez del Dios creador. Entonces, con eso en mente, entramos a nuestro texto. Dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. ¿Qué está diciendo la Escritura aquí? Normalmente, cuando usted ve un carro en las calles, normalmente ese tipo de carro se sacó de un antitipo. O sea, que es un antitipo, el que se tiene allá tan bonito, y se van haciendo modelos de ese antitipo y se hace un tipo, luego otro tipo. Y usted empieza a ver los carros bonitos, pero hay un antitipo formidable. Normalmente cuando usted ve una sombra, eso es la sombra, no es verdadero. Verdadero es el que está creando esa sombra por el efecto del sol y todo.
pero eso es una sombra. Pues déjeme decirle que espiritualmente el Antiguo Testamento era un tipo del antitipo. Todo el Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a venir. Déjeme explico. Josué simplemente era un tipo del antitipo que es Jesucristo el Señor, el Cordero de Dios, el León de Judá, el Cordero que fue inmolado por tus pecados y mis pecados. Josué solamente era una sombra, tan débil, tan frágil y tan pecador como tú y como yo, pero dependió de la grandeza de Dios para cumplir la misión y la visión que Dios había dado. Esa es la diferencia que hizo en estos hombres, que dependieron de la grandeza de Dios, de lo real, de lo verdadero. Por eso se menciona en el Nuevo Testamento el tipo del antitipo. Aquí aparece Josué, pero Josué no era lo real, era una sombra. Por eso empieza a decir el texto, si Josué les hubiera dado el verdadero descanso, no se hablaría de otro reposo, de otro descanso. ¿Me estoy explicando, mis queridos hermanos? O sea, que Josué cumple la visión que se le había dado al pueblo de Israel. La misión la cumple Moisés, y Josué cumple la visión, los introduce a la tierra que fluye leche y miel, a una parte. Y dice el pueblo de Dios, tenemos reposo en nuestra tierra. Pero eso solamente era una sombra de lo que iba a venir. Josué era un tipo del antitipo de Jesucristo. Es más, déjeme y le digo esto, el nombre griego de Jesús, deriva del hebreo de Josué. El nombre griego de Jesús que tenemos, si nosotros vamos al hebreo original, deriva de Josué, que traducido significa Jehová es salvación. Toda la escritura tiene, no crea que, por eso dice la palabra misma, toda escritura es inspirada por Dios. Toda es útil. Mire, casi acabamos la palabra de Dios. El libro de los Hebreos es uno de los últimos libros. Y aparece casi uno de los primeros libros, el número 6, Josué. Y aquí aparece el nombre de Josué. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día de reposo, de descanso. O sea, Josué solamente fue la sombra de lo que iba a venir. Alégrate, gózate, porque tú y yo estamos viviendo en lo real. En el tiempo que Jesucristo nació, en el tiempo que Jesucristo vivió, en el tiempo que Jesucristo murió en esa cruz por tus pecados y mis pecados. Pero no se quedó en la tumba, sino que festejamos. Y mucha gente no sabe, pero festeja que Jesucristo resucitó y venció a la muerte. Y es por eso que tienes esperanza y tienes un reposo en Cristo aquí por la vida venidera. Ese reposo no lo podía dar Josué. Por eso se habla de otro día. Jehová es salvación. Esto conlleva todo, mi hermano, por eso me empecé a explicar en el contexto, porque si de verdad Josué les hubiera dado ese reposo total, no se hablaría de otro reposo. Usted en Josué 22:4, cuando vemos en la escritura Josué 22:4, ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo. Ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo. Ahí aparece la palabra reposo en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué. Ahora pues que Jehová Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volver a regresar a vuestras tiendas, a la tierra, a vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, les dio al otro lado de Jordán. Habían conquistado, habían ganado la batalla. Y Josué, comandante en jefe, siervo de la nación de Israel, llamado por Jehová de los ejércitos, aún mencionando al primer siervo que había comisionado, así como Moisés, siervo de Jehová. Pero estamos hablando de ese reposo que Dios le da a su nación de Israel. Pero ahora esta carta escrita a los hebreos en el primer siglo, que ahora es aplicativa a la iglesia de Cristo, dice, se habla de otro día de reposo.
sea, si Josué les hubiera dado el reposo total, lo que ya no se necesita, pues no se hablaría de algo más. ¿Qué es el reposo total? Cuando vemos al inicio de Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, que dice la palabra de Dios, Dios habiendo hablado muchas veces de diferentes maneras, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras o de diferentes maneras, en otros tiempos a nuestros padres por los profetas. En estos postreros días Dios ha hablado por el Hijo, por Jesucristo. Dice, en aquellos años habló por los profetas, el profeta Moisés, que nunca se levantó como profeta como Moisés, jamás se volvió, pero ahora habla a través del Hijo. ¿Quieres reposo en tu vida, en tu casa y por la eternidad? Ha hablado a través del Hijo, a través de su persona y de su obra expiatoria y redentora en la cruz del Calvario. A eso se refiere, por lo tanto, solamente Jesús nos puede dar ese reposo. Josué cumplió su misión. Versículo número 9 dice la palabra de Dios. Y habiendo sido, dice en el 4, versículo 9, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Por tanto, cuando la palabra de Dios dice, por tanto, querida iglesia de Cristo, porque ya estaba hablando a la nación judía en el primer siglo, pero ya se había establecido la iglesia de Cristo, la iglesia primitiva, como se les conoció en el primer siglo, a los del camino. Por tanto, iglesia de Cristo, y especialmente esos judíos que se estaban uniendo a la iglesia de Cristo, por tanto, por consiguiente, pongan atención a la voz de Dios, a su palabra. Solamente la Escritura nos muestra el camino, la verdad y la vida. Solamente la palabra de Dios puede llenar y saciar tu alma y tu espíritu. Por tanto, el escritor a los hebreos, y les voy a decir el contexto, lo que estaba viviendo, por qué escribe de esta manera. Aplicativo en el primer siglo y en el siglo XXI. Por tanto, debes de estar atento a la palabra de Dios que es viva y eficaz. No estés escuchando doctrinas de humanos. Es que yo pienso porque un ángel se me... Porque si todos empezamos, yo pienso, yo creo. No, pues a mí se me apareció esto, pues a él se le apareció. Imagínense qué vamos a hacer. Un relajo. Y ahí anda el mundo. Y tristemente, el camino que lleva a la perdición es ancho. Ahí va. El que lleva a la salvación, Jesucristo lo predicó, es angosto. Por tanto, por consiguiente, queda otro reposo, dice la palabra de Dios. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Deje y me explico en este punto. Aquí recordemos unos puntos esenciales de suma importancia. El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El nacimiento de Jesucristo, su muerte, su resurrección. Eso es el Evangelio. El Evangelio vino primeramente a los judíos. El pueblo, la nación de Israel, tiene un privilegio que nadie se los puede quitar. Es más, ciertas profecías escritas aquí en la Biblia es para la nación de Israel. La iglesia no entra de Cristo. Pues dice, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y se lo voy a decir bíblicamente para que diga, pastor, ¿cómo está haciendo una diferencia entre Israel y la iglesia? Fíjese cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Roma, en el libro de los Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. Tremendo, Porque si tú te avergüenzas de Jesucristo delante de la gente, Él se va a avergonzar de ti delante de la presencia de Dios. Y el apóstol Pablo con esa claridad, énfasis, diciendo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. O sea, el Evangelio es el poder de Dios para salvación. No hay otro lugar donde encontramos salvación. Y aquí viene lo que le estoy explicando. Primeramente al judío. Oh, wow. Y también al griego. Primeramente al judío, no está ahí Romanos 1:16. Ahí lo puede encontrar en la palabra de Dios. Hechos, Romanos está después de Hechos, es el libro número 6 del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y Romanos. Entonces, primeramente al judío y también al griego.
El griego se hablaba de los gentiles, todo aquel que no es de la nación de Israel, somos gentiles, sea uruguayo, paraguayo, chileno, boliviano, mexicano, salvadoreño, guatemalteco. Ahí entramos, qué bendición. Entonces podemos aplicar, hay un reposo para el pueblo de Dios, pero dice la palabra que tú también y yo somos pueblo adquirido por Dios. Primeramente al judío y también al griego, ahí entramos. Entonces, pero primeramente la carta esta a Hebreos, el propósito de la carta a los Hebreos, este libro que estamos estudiando el día de hoy, fue demostrar la suficiencia y la superioridad de Jesucristo. Es que en el primer siglo está pasando lo que pasa el día de hoy, que piensan que para nuestra salvación se necesita algo más. Y se le tuvo que explicar a la iglesia de Cristo, a los hebreos, a los primeros judíos que estaban formando la iglesia de Cristo. Por eso usted ve el capítulo 1 de Hebreos, habla sobre la superioridad de Jesucristo sobre los ángeles, la superioridad de Jesucristo sobre Moisés. Jesucristo es suficiente. Ese es el tema, el propósito principal de esta carta. Póngame atención porque explicando esto es muy importante. Porque muchos agarran textos de Hebreos como diciendo, ay, es que mi salvación se puede perder. No, fíjate en qué contexto se va escribiendo. Es más, el versículo 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo. Ahorita lo voy a explicar. Entonces, el propósito de esta carta es demostrar la grandeza de Jesucristo, la excelencia de Jesucristo. No solamente la grandeza de Jesucristo, sino su obra. ¿Tú te has puesto a pensar en la obra de Jesucristo? Que dice la palabra de Dios en la carta a los Filipenses, que fue humillado. Siendo el Dios de gloria, se encarnó. Qué humillación para un rey. Como nosotros como seres humanos vivimos en un estatus social y te dicen, mira, hoy vas a dormir ahí en ese petate. ¿Y uno petateation? Algo de palma y lo ponía uno en el piso y ahí duerme. Hoy vas a dormir ahí. No hoy, por el siguiente año. ¿Cómo? Mi cama. Te vas a bañar afuera y no hay agua calientita. No hot water. Oh, wow. Como seres humanos decimos, ¿cómo me van a sacar de...? Pues el Rey de Gloria, dice la palabra de Dios que se humilló y se encarnó. Tuvo las mismas necesidades que tú tienes y yo tengo. Y no fue suficiente, sino que fue humillado. Y no fue suficiente, lo mataron. Y no fue suficiente, narra el texto bíblico, y muerte de cruz. O sea, fue tratado como un delincuente, lo peor de la sociedad, lo más bajo de la sociedad. Pues Hebreos quiere exaltar la persona y la obra de Jesucristo como diciendo, si ya mandó a su Hijo, no hay más que puedes hacer por tu salvación, tu reposo, tu descanso. Ese es el propósito del libro de los Hebreos. ¿A quién fue dirigido en el primer siglo? A los hebreos, a los judíos, a los israelitas, a los semitas, a la iglesia de Cristo que se estaba formando. Primeramente al judío, y empiezan a formar la iglesia de Jesucristo, Pedro, Pablo. ¿Cuál era el propósito, el marco histórico? ¿Qué se vivía? ¿Por qué se escribe con este denuedo el capítulo 4, versículo 12? Que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, más cortante que cualquier espada de doble filo, que penetra hasta lo profundo. ¿Por qué se escribe con eso? O sea, ¿qué estaba pasando para que el Espíritu Santo inspire a alguien y empiece a escribir? ¿Sabe qué es lo que estaba pasando? Lo que aprendimos ayer. La apostasía. ¿Qué es apostasía? Que en un momento tú dices, sí, yo creo en Jesucristo que vivió, murió por mis pecados y lo acepto como mi Salvador. Y ya después dices, no, pues sí creo en eso, pero también creo en esto. Oh, no, cuidado. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Habéis empezado bien y ahora quiero regresar a la ley.
Ni un ángel, aun si un ángel bajara del cielo, les anunciaron un evangelio diferente, sea llamado anatema, maldito. Y no es que haya un evangelio diferente, aclara el apóstol Pablo, porque dice, pues te está anunciando otro evangelio, o sea, hay otro evangelio. No, y no es que haya un evangelio diferente, hay algunos que perturban. El ser humano tiene sed de grandeza, tiene sed de ser tomado en cuenta y quiere a veces ponerse por encima de Dios y hacer doctrinas de humanos. Cuidado. Entonces, ¿qué estaba pasando en ese momento histórico, espiritualmente? Que cristianos de segunda generación estaban considerando volver al judaísmo, a la ley, a los sacrificios de animales. Por eso Hebreos habla tanto del sacrificio de Jesucristo. ¿Qué quieres comparar una oveja con la muerte del Hijo de Dios en la cruz del Calvario? Es lo que estaba pasando, que los judíos de segunda generación querían volver al judaísmo, ya sea por inmadurez o por no comprender las verdades bíblicas. ¿Sabe cuál es la raíz de todos los males? La ignorancia. No instruyas a tu hijo secularmente, no instruyas a tu hijo en el camino del Señor. ¿Cómo cree que le va a ir a nuestro hijo? Oseas 4:6, este libro profético dice que el pueblo de Dios fue destruido por falta de conocimiento. Entonces, es lo que estaba pasando. Entonces aconsejan al pueblo de Dios que volvamos a la Escritura, que aquí está donde está el reposo. El reposo está en la suficiencia de Cristo, en la superioridad de Jesucristo, que solamente a través del Mesías, el Redentor, podían entrar a ese reposo. Recuerden que Jesucristo a lo suyo vino, mas lo suyo no lo recibió. Recuerden que dijo Isaías que no vieron hermosura en él. Es más, lo desecharon. Lo llevaron como cordero al matadero. O sea, y Dios utilizando a sus santos hombres para escribir solamente en Cristo. Por tanto, queda un día de reposo, y ese día de reposo para el pueblo de Dios es a través de Jesucristo. Nadie, Jesucristo lo dijo en Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y esto es tanto para judíos, griegos, romanos, franceses, checoslovaquios, belgas y mexicanos como usted y como yo. Entonces, queda un día de reposo para el pueblo de Dios y para usted y yo. Dice el versículo número 10, porque tanto queda, 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Bien sabemos usted y yo, bien sabemos que usted y yo, que vamos a descansar, vamos a reposar en una totalidad hasta que el día que estemos en la presencia de Dios. Mientras estemos aquí, la vida, mis hermanos, es una prueba. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiar en mí, dice Jesucristo, porque yo he vencido al mundo. Entonces, el día que usted y yo pasemos a la presencia de Dios, que cuando pasemos por el valle de sombra y de muerte, tengamos que ir a la presencia de Dios, aún vayamos quietamente y reposadamente, diciéndole, Dios, ahí voy. ¿Sabe? Y descansaremos de toda obra, sea buena, aún de las obras malas que a veces haces, y cuando llamas a Dios dices, Señor, ya no quiero hacer esto porque te amo. El apóstol Pablo decía, lo que quiero hacer no hago. Encuentro un mal que hay dentro de mí, pero no hay excusa, mis hermanos, porque termina diciendo, miserable de mí. Pero gracias doy al Padre por Jesucristo. O sea, que viviendo pegado a Jesucristo, podemos ir creciendo espiritualmente para dar buena obra. Pero aún hay obras que son cansadas y no son malas. Por ejemplo, el tener que trabajar y proveer, el cuidar a nuestros hijos, y dices, wow, esto que lo otro, se enferma uno de nuestros hijos o te enfermas tú.
Todo eso va a acabar cuando llegues a la presencia de Dios. Pero aún aquí, Jesucristo ha venido, dice Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, mas yo, dice Jesucristo, mas yo, hablando el verbo de vida, en el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 17, mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pastores, que la vida es bien difícil, oh sí, pero no hay excusa pero que aún en la dificultad el fruto del Espíritu Santo se manifiesta en tu vida: gozo, paz, paciencia, benignidad, amor, templanza, dominio propio. ¿Solamente en quién? En Cristo. Pero es verdad, un día terminaremos toda obra y vendrá el reposo total de la vida eterna que la palabra de Dios promete. En el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios, ¿verdad? Ese día llegará. Versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ponga atención a la palabra de Dios. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Si usted no lee este texto con su contexto, todo lo que está arriba y todo lo que está atrás, aún de Josué, lo que le he venido explicando, muchos pueden caer en el engaño. ¿Cómo? Procuremos. O sea, que aquí se me está enseñando que Josué no pudo darle ese reposo, ese descanso, pero pastor me está enseñando que Jesucristo es suficiente. Pero ¿por qué la palabra dice de Dios que yo procure? Como que depende de mí. ¿Por qué la palabra de Dios expresa procura? ¿Qué depende de ti, de mí, la salvación? ¿De nuestras obras? Sí, vamos a aprender que nuestra salvación es sola gratia, solamente por gracia. Vamos a aprender eso. Entonces, ¿por qué la palabra de Dios me está diciendo que procure? Deje y me explico. Por eso el escritor en el primer siglo es bien claro. Y dice, Dios ha hablado muchas veces y de diferentes maneras a nuestros padres por los profetas, el profeta Moisés, el profeta Daniel, diferentes, ¿verdad? Pero ahora ha hablado a través del Hijo. Y como al ser humano, y poniendo de ejemplo a la nación de Israel, que no somos diferentes, somos iguales, le gusta ser desobediente y le gusta buscar otros caminos. Y lo dice en el capítulo 3 y capítulo 4, antes de lo que estoy predicando. Dice, por eso los padres, sus padres, o sea, hablando de la nación de Israel, las generaciones anteriores, no entraron a la tierra prometida. ¿Sabes por qué? Porque procuraron ir por otro camino en vez que por el camino que Dios les enseñó. Interesante, ¿no? Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Qué desobediencia? Lo que hizo Israel. Si usted lee el contexto, de eso está hablando. Dice, no entraron a su reposo. Sus padres no entraron. Está poniendo un ejemplo, lo que empecé explicándole. De la desobediencia de Israel en el desierto, lo que ahora mucha gente está desobedeciendo, que piensan que la salvación es Jesucristo más otras cosas. No, mis hermanos. No. Dice, no busques otro camino. Procura de obedecer la voz de Dios, lo que Dios te está indicando. Porque si no vas a ser desobediente como fueron tus padres, hablando a la nación de Israel. Y es por eso que no entraron al reposo, a la tierra prometida, en semejante desobediencia. Entonces, cuando el texto nos dice procuremos pues entrar en aquel reposo, en aquella salvación que es a través de Jesucristo, te está hablando, lo que te está diciendo se refiere a que te esfuerces en apreciar el sacrificio redentor y expiatorio
que Jesucristo hizo a tu favor y a mi favor. A eso se está refiriendo. Ya que la salvación es por gracia, procura, dice la palabra de Dios, entrar en aquel reposo. Pastor, yo ya entré por la gracia de Dios, bendito sea el Señor, que ya lo aceptaste, reconociste que eres pecador, lo recibiste, te dio la potestad de ser llamado, de ser hecho hijo de Dios. Ahora esfuérzate en esa gracia por crecer espiritualmente. Pero a eso se está refiriendo, a que apreciemos, saquemos beneficio de lo que Dios ya ha provisto a través de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Salvador. No vayas a caer en el ejemplo de desobediencia que cayeron sus padres, que en vez de procurar el camino que Dios les dijo por aquí, obedeciendo, agarraron otro camino y empezaron a adorar a otros dioses, a hacerse imágenes, a hacer esto, a hacer lo otro, a empezar a reprochar, empezar a enojarse con el siervo de Dios. Allá en Egipto por lo menos teníamos carne, allá en Egipto teníamos esto y mira, nos ha sacado aquí a morir, mejor nos hubiéramos quedado allá. ¿Y qué dijo Dios en un momento? Voy a destruir a este pueblo. Y el siervo de Dios, no, Señor, no los destruyas. ¿Qué van a decir de ti? Se trata de ti, no de ellos, Señor. Y ahí el siervo de Dios. Pero dice Dios, no van a entrar. No van a ni siquiera conocer la tierra, mucho menos van a entrar. Mis hermanos, eso fue importante. Pero ahora se trata de la vida eterna. Por eso la palabra de Dios dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Cuando usted le enseñe algo a alguien, el camino a la salvación, enséñele bíblicamente para que no se pierda ese reposo. ¿Y cómo lo hago, pastor? Ahí viene el versículo número 12. ¿Cómo lo hago, pastor? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Aquí está. Es que yo no sé. Mi hermano, aquí está. Romanos 3:23, Romanos 3:24, Romanos 5:1, Juan 3:16, Juan 14:6, Juan 1:12. Hablan del camino a la salvación. Para que la gente, tú y yo, podamos entrar desde esta vida en el reposo. Una vida rescatada en la juventud, disfruta la bendición, el privilegio de caminar en Cristo Jesús. Qué bueno que se salve en su vejez, pero una vida en su juventud rescatada por el poder de la cruz de Cristo, por la persona y la obra redentora, es una vida transformada. Que algo le voy a decir, va a vivir en victoria. Pastor, pero la va a regar. Claro que la va a regar, pero en Cristo es más que vencedor. Procuremos. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Aquí lo dice, por eso este versículo es tan conocido, pero muchas veces no conocemos el contexto. ¿Por qué se nos dice con esa eficacia, con ese denuedo, con ese énfasis? Versículo número 12 dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice, está comparando, se va a hacer una comparación. Pero ¿dónde encontramos la bendición? ¿Dónde encontramos el reposo? En la palabra de Dios. ¿Dónde está el descanso a tu alma, a tu espíritu? Eso que no ves. Pero cuando fuimos jóvenes y te llegaste a enamorar de alguna doncella, dices, ay, siento mariposas en mi estómago. No lo ves, pero hay un alma y un espíritu dentro de ti. Que muchas veces porque el alma se enferma, hasta tu cuerpo físico se anda enfermando. Y el doctor, no sé qué tienes. Pero es que me siento mal, no quiero ni levantarme. Y el cuerpo se empieza a enfermar. Es tu alma y tu espíritu. Y vas con el doctor. El doctor, I don't have idea, no tengo idea qué te pasa. Solamente la palabra de Dios. Dice que penetra hasta lo más profundo de tu alma y tu espíritu. Es por eso que Martín Lutero, este abogado del siglo XVI,
con ese celo espiritual, ese celo sano, al encontrar en la carta a los romanos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y este hombre decía, y yo golpeando mi cuerpo, y yo haciendo esto, y yo caminando de rodillas por agradar a Dios. Cuando la palabra me dice que en Cristo, unido al sacrificio, a la persona, a la obra, no hay ninguna condenación. Bendito sea Dios por esos hombres esforzados y valientes que van y dicen, prediquen la palabra de Dios. Él no quería hacer otra cosa más que se enseñara ¿qué? La palabra de Dios. Aquí encontré la libertad y conoceréis la verdad. Amén. Y la verdad los hará libre. Un punto que encontramos aquí esencial, si quiere apuntar, un punto número 1, no necesitamos nada más. Escúcheme bien, querida iglesia de Cristo, no necesitamos nada más, porque la palabra de Dios es viva. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra, porque la palabra de Dios es viva. ¿Y sabe por qué la palabra de Dios es viva? Mis hermanos, porque es la voz de Dios. Dios es un Dios vivo. Cuando tú oras a Dios Padre a través de Jesucristo y aún el Espíritu Santo intercede, te ayuda, le estás orando a un Dios vivo, nunca se te olvide. No le estás orando a una religión, no le estás orando a una estatua, no le estás orando a una doctrina de seres humanos, le estás orando a un Dios vivo. Por eso dice que la palabra de Dios es viva. Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Sabe lo que es la palabra inspiración del griego original que fue traducido a nuestra gramática española? Se refiere al aliento de Dios. Cuando está diciendo toda escritura es inspirada, es el aliento de Dios puesta a seres humanos. Por eso es viva. Porque es dada por un Dios vivo. Y no solamente un Dios vivo, un Dios que puede dar vida. Si tú estás aquí, Juan Pablo, es porque un día Dios te dio vida. Es porque dice el salmista que fuiste formado en el vientre de tu madre. Si estamos aquí es porque Dios en su magnificencia, en su grandeza, en su poder, nos dio vida. Por eso es que la escritura es viva. No necesitamos nada más porque la palabra de Dios es viva. Punto número 2, ya que es viva, no necesitamos nada más porque la palabra es eficaz. Oh, wow, no solamente es viva, dice porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Por qué buscamos otras cosas? La palabra es eficaz porque muestra la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. Y dice la palabra, la misma palabra, que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. No se equivoca. Si tú vives bajo esta dirección, bajo el manual de Dios para tu vida y mi vida, va a ser bueno, va a ser perfecto, va a ser agradable. Es eficaz. ¿Sabes por qué es eficaz? Porque aquí encuentras cómo Dios ha gobernado al ser humano. Dios ha hablado muchas veces, dice la carta a los hebreos, lo que estamos estudiando, y de diferentes maneras. ¿Sabes que cuando el ser humano es eficaz, porque Dios ha gobernado al ser humano de una manera eficaz en su amor y en su bondad? Cuando el ser humano era inocente, ¿sabías que tú y yo fuimos formados en inocencia? No conocíamos el pecado, lo dice el libro de Génesis. Y Dios gobernaba al ser humano de una manera inocente, lo tenía guardado en el huerto del Edén. Solo le dio una indicación: de todo árbol puedes comer, menos del árbol del bien y el mal. Pero el ser humano ahí va y es desobediente, somos desobedientes, pero Dios lo administraba en la inocencia. ¿Cómo estás, Adán? Hey, how are you? Y Adán, hey, God, aquí estoy. No trabajaba, mis hermanos. Si usted mañana sale a trabajar, recuerda, Adán, con el sudor de tu frente, le dice Dios, te ganarás el pan de cada día. Sí, Dios, se acabó. Todo era chévere, todo era gratis. Y llegaba Dios al huerto del Edén. Adán, hey, Dios, aquí estoy. Es eficaz, nos muestra cómo Dios ha gobernado. Y el ser humano peca y le entra una conciencia, conoce el bien y el mal, y dice Dios, vamos a sacarlo del huerto del Edén. No vaya a extender su mano al árbol de la vida y viva así para siempre.
aún ahí vemos la misericordia de Dios. El ser humano tenía una conciencia, sabía discernir el bien y el mal. Es por eso que nosotros tenemos que estar listos e instruir a nuestros hijos en el camino, porque nadie les va a enseñar la maldad, nadie les va a enseñar a pecar. Solitos van a despertar, porque sus ojos fueron abiertos en el huerto del Edén. Y Dios empieza a administrar al ser humano a través de una conciencia. Luego viene la ley. Si haces esto, vivirás. Y es viva y es eficaz porque vino la gracia a través de Jesucristo. Y eso lo vamos a aprender en sola gratia, solamente por gracia. Se da cuenta que la palabra es viva y es eficaz. No necesitamos a nada más. Es más cortante, dice, es más cortante. Suelen decir que las comparaciones no son buenas, o sea, y en realidad muchas veces debemos ser sabios si vamos a hacer una comparación. Nunca compare a un hijo con otro hijo, que le diga, mira, no lo haga, hermano. Cada hijo es un don de Dios, es una bendición de Dios, y cada uno es diferente. Si le gusta estudiar y es buenísimo y saca plus, bendito sea Dios. Y el otro le saca B y luego una C y ahí la lleva, pero le ve que le echa ganas. Pero Dios le dio un sentido, como una astucia tremenda, o sea, una visión que son diferentes. No los compares. Ay, no, es que yo quisiera que hubiera hecho deporte como yo, que eso. No, tranquilo. Suelen decir que las comparaciones son malas, pero muchas veces son buenas para resaltar la grandeza y la magnificencia de algo. Y es lo que está haciendo el día de hoy aquí la Escritura en el versículo número 12. Es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Se compara la palabra de Dios, incluso en la armadura de Dios en Efesios, en la espada. Pero no solamente se compara, pongamos atención al texto. Dice, es más. O sea, se está comparando con una espada, mis queridos, no es una espada normal, sino que tiene filo por los dos lados. O sea, por donde mueva la espada va a cortar. Es una espada. Pero esta palabra es más. No es igual, no se está diciendo, o es como. Es más cortante que una espada de doble filo. Para poder entender la magnitud de la grandeza y de la magnificencia de la palabra de Dios. Un ejemplo secular. Yo no sé si algún día usted ha entrado al quirófano, y si no ha entrado, ojalá y nunca entre, ¿verdad? Pero ni cuenta nos damos. Yo un día entré al quirófano por una hernia y uno no sabe nada, ¿verdad? Confía en Dios que va a despertar de esa anestesia. Nomás recuerdo que me pusieron la anestesia y me perdí. Pero lo que hace ahí el cirujano, el especialista, es que va a utilizar unos instrumentos muy cortantes y va a llegar al problema físico. Y muchas veces se soluciona, ¿verdad? Pues así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única que es más cortante que esa espada de doble filo que va a llegar hasta nuestros pensamientos. No solamente va a llegar a la coyuntura, sino que va a atravesar, dice la misma palabra, que va a atravesar. Y no solamente va a tocar el hueso, sino que el hueso lo va a romper. Y va a entrar a lo que tiene usted y yo en el hueso, al tuétano. Y ahí Dios va a empezar a hacer la obra transformadora, la metamorfosis. En primer lugar, para que nazcas de nuevo y seas un hijo de Dios. Y en segundo lugar, para que la gracia y el poder de Jesucristo se perfeccione en ti. Ayer decíamos, es que la santificación, la acción progresiva, ir creciendo en Cristo, es lo más difícil. Sí, claro que es difícil. Pero esforzaos y ser valientes. Porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Para que llegues a sus pies y a través de la palabra seas transformado. Y no solamente seas transformado, mis hermanos, es la única que le puede dar sanidad, le puede dar descanso a tu espíritu. Ay, es que no puedo con este dolor. Les decía que hace 2 semanas, el primer texto que recibo en la mañana, y me dejan saber que un contemporáneo, una persona contemporánea que estudió con mi hermano en la universidad, se quitó la vida. ¿Verdad?
yo me pongo a pensar, recuerdo su cara de este muchacho, su sonrisa, su alegría que tenía. Yo me pongo a pensar, ¿qué lo llevó a ese punto? ¿Qué lo llevó? El lunes veo en las redes sociales un texto donde un siervo de Dios decidió quitarse la vida. Es que guiar a una familia fuera de Cristo es difícil. Ahora guiar una iglesia no arraigado a la palabra de Dios. No quiero decir mi punto de vista, pero eso no pasaría si estamos viviendo la palabra de Dios. Porque es la única que puede sanar tu alma, tu espíritu cuando se siente enfermo, cuando se siente triste y lo lleva a los pensamientos de soledad, desánimo, decadencia, ansiedad. El poder de la palabra de Dios en Cristo Jesús te puede dar descanso. Por eso dice el texto, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabes cuál es el enemigo número uno? No es Satanás y sus demonios, las doctrinas, el mundo con la droga, el cigarro, el alcohol. Todo. Ese no es el enemigo número uno. El enemigo número uno eres tú y soy yo. Tú no vas a hacer algo si tú no quieres hacerlo, y más en el poder de Cristo, no vas a hacerlo, vas a vivir para la gloria de Dios. Y se lo voy a decir públicamente, porque si usted, bíblicamente, porque si usted me dice, pastor, ¿cómo me dice que yo soy el enemigo número uno si yo me quiero mucho? Yo también. Cuando voy al espejo me veo y pues digo, pues gracias a Dios que estoy chaparrito. Y me veo y digo, wow, Señor, gracias, soy yo. Pero me veo y le digo lo que le dijo Pablo a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Le dice Timoteo, ¿cómo? ¿De mí? De ti mismo. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Así que acerquémonos a Dios y aquel día de reposo, porque solamente en Cristo, a través de su palabra, porque aquí está todo, solamente en Cristo, que luego vamos a predicar solo Cristos, podemos encontrar reposo. Con esto vamos a terminar el día de hoy, mis queridos hermanos. Si tú estás buscando, si a veces hemos estado cansados de algo, ¿sabes quién es el que está fallando? Es porque no hemos ido al reposo de la palabra de Dios. Es como una espada de doble filo. Y tengamos cuidado, porque el ejemplo se pone en el capítulo 3. En el capítulo 3, versículo 11 en adelante. Dice el 3, el 12, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros un corazón malo, incrédulo, para apartarse del Dios vivo. Porque vuestros padres desobedecieron en el desierto. ¿Sabe que muchas veces el problema no viene de alguien exterior? El problema viene en nuestra familia, en nuestra propia iglesia, por poner un mal ejemplo. Cuando la carta a los hebreos está escribiendo, entra ese día de reposo, no vayas a caer en semejante desobediencia, no estaba poniendo un ejemplo de una nación diferente, estaba poniendo un ejemplo de sus padres, de la generación anterior. O sea, que los que salieron de Egipto no dejaron buen testimonio. La palabra de Dios, hasta el libro de los Hebreos, miles de años después, los pone como un ejemplo de desobediencia. Increíble, ¿no? Por eso le dice a las nuevas generaciones en el primer siglo, a la iglesia primitiva de Cristo, estate atento a la palabra de Dios viva y eficaz. Ve y revisa. No caigas en semejante desobediencia. Obedece la palabra de Dios que es viva y eficaz. Mis hermanos, para seguir el mal ejemplo, usted ponga un mal ejemplo y muchas veces el hijo lo va a querer seguir, pero dele un buen ejemplo al hijo
¿Le va a decir una vez? ¿Le va a decir 2 veces? ¿Le va a decir 3 veces? Y el hijo va a decir, ay papá, como que es algo malo a su vida. Y es para bendición. Pero así es el ser humano, tristemente. El mal ejemplo muchas veces rápido lo siguen. Pero el buen ejemplo, te tienes que esforzar y dar testimonio de ese buen ejemplo de palabra y conducta. Porque aquí se le está diciendo, hey, no caigan en ese mal ejemplo que cayeron sus padres, en una desobediencia total. Mis queridos hermanos, que su ejemplo, su vida, para que nuestras nuevas generaciones sigan adelante, sea un ejemplo de la palabra que es viva y es eficaz. Cuando alguien me dice a mi pastor, ¿por qué no guía hacia su familia? Por esto, o alguien me da un consejo para la iglesia de Cristo, yo lo acepto con todo amor y toda humildad, siempre y cuando usted me dé la pauta a seguir, que sea bíblicamente. Si está aquí y yo me he equivocado, yo como siervo de Dios lo quiero hacer. Así debe de ser en todo. No vaya a ser que caigamos en ese mal ejemplo. Le estaba diciendo al pueblo de Israel, vayamos adelante y hagamos la obra que Dios nos ha encomendado aquí para tener reposo y un día entrar a su descanso eterno. Oremos a Dios. Padre, gracias por la oportunidad de venir a tu santuario y darnos ese aliento de vida y estar aquí escudriñando tu palabra, que es viva y es eficaz. Que este hombre dejó de litigar, de ser un abogado tal vez brillante en aquel momento de la historia, por seguir a Cristo, por enfocarse en lo eterno. Y el día de hoy, Señor, queremos seguir ese legado, porque es bíblico, porque solamente la Escritura es viva y es eficaz. Gracias, Señor, por tenernos aquí. No es porque somos diferentes, es por tu grandeza, por tu misericordia, porque nos abriste los ojos espirituales. Gracias, Señor, por darnos la bendición de ser llamados tus hijos. Si el día de hoy tú estás aquí y la palabra de Dios ha tocado tu alma, tu espíritu, no este siervo inútil que Dios lo ha puesto a predicar, sino la palabra de Dios te ha tocado y tú quieres ser hijo de Dios, como dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12, que aquellos que le recibieron, lo aceptaron, les dio la potestad de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. Te invito el día de hoy que vengas a Cristo. Dice Romanos 10:10 que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Te invito que ahí en tu asiento, ahí en silencio, tú le digas a Dios, Padre, que quieres ser su hijo a través de Jesucristo. Repita ahí en silencio conmigo si nunca lo habías hecho, si me estás viendo a través de las redes sociales o nos vas a ver. Ven a Cristo hoy y dile, Padre Santo, Padre Santo, que moras en los cielos, reconozco que soy pecador, pero también reconozco hoy que enviaste a tu Hijo Jesucristo para darme vida eterna y vida en abundancia, ese reposo que solamente en Cristo. Amén. Sigamos orando. Padre, gracias porque eres bueno. Gracias porque tú sigues haciendo tu obra perfecta en nosotros. Gracias porque eres santo. Siga orando, mi hermano en Cristo. Siga orando ahí inclinando su rostro. Pero si hay alguien aquí que nunca había hecho esta oración, que nunca había aceptado a Jesucristo, pero hoy lo hiciste, voltéame a ver. ¿Hay alguien aquí que hizo esta oración? Voltéame a ver. Gloria a Dios. ¿Hay alguien más que hizo esta oración? Oremos. Padre, gracias porque eres bueno, Señor.
Gracias porque tú sigues cumpliendo tu propósito. Padre, gracias porque eres bueno en gran manera. Nos abriste el camino a la salvación a través de Jesucristo. Ahí en silencio, iglesia, dígale gracias. Gracias. Dele gracias a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo. Gracias porque eres bueno. Y en esa actitud de agradecimiento, Señor, te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Buenas tardes, Dios los bendiga. Amén. Es un gozo estar una vez más en la casa de Dios, ¿verdad? Alegre, Dios nos está hablando. Ayer nos juntamos los varones y pues todo coincide. Dios nos habló de la apostasía, ¿verdad? De muchos apostatarán de la fe y se hizo esta pregunta: ¿quiénes son los que apostatan? El que cree. El que cree es el que apostata, y hablamos de la piedad también, ¿verdad? Y ahora en día el pastor está hablando del reposo, ¿verdad? En Hebreos 2 dice que es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, que es la palabra, ¿verdad? Vamos a honrar a nuestro Dios con los bienes y con los frutos, los primeros frutos de nuestra bendición. Bendito Dios, oremos. Bendito Dios Padre Santo, en el nombre precioso de Cristo, te damos gracias, mi Dios, una vez más, porque nos has permitido, Señor, estar aquí en tu casa. Y ahora, Señor, te pedimos, Señor, que tú bendigas estos ofrendas, diezmos, Señor, que serán puestos, levantados, Señor, que servirán para que tu obra siga adelante. Pedimos, mi Dios, que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, sabiendo que tú amas al dador alegre, Señor. Con alegría te damos, Señor, lo que tú nos has dado. Bendice cada uno de mis hermanos y a aquellos que estén pasando de igual manera por necesidades, súpleles, mi Dios, cualquiera que sea, pero que sea tu voluntad, no la del hombre. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos. Amén. Puestos en pie, vamos a entonar esta alabanza. Dios.
gracias por tu amor, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos llegar a tu casa, a adorarte, Señor. Y gracias por ese amor que tú siempre nos has dado, Señor. No hay otro nombre como el tuyo, Señor. Ahora, Señor, llévanos a nuestros hogares, siempre con tu paz, Señor, que nosotros podamos reflejar ese amor tuyo a otros también. Que cada uno de los que estamos aquí pueda tener una semana llena de ti, Señor. Que podamos ser reflejos de tu amor, Señor, a otros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Estamos despedidos.